Hola, si estás viendo este video quizás ya viste nuestro título y puede ser algo confuso. El régimen de responsabilidad civil por las cosas animadas. ¿Qué son las cosas animadas? Si tienes dudas acerca de todo esto, a continuación te vamos a explicar por qué es importante que lo conozcas y por qué tú te puedes ver fácilmente envuelto en uno de estos procesos. Antes de comenzar a abordar lo que tiene que ver con el título del video, es necesario realizar un repaso sobre la clasificación de la responsabilidad civil en Colombia. La responsabilidad surge de la máxima de no cometer un daño a otro. Es así que quien comete un daño a otro tendrá la obligación de indemnizarlo por cada una de las consecuencias que llegase a causar ese daño. En Colombia, la responsabilidad civil se divide en dos, la contractual y la extracontractual. La contractual se da cuando el daño tiene que ver con el desconocimiento o la violación de una de las obligaciones que impone un contrato firmado por el agente dañoso y la víctima del daño. Por otro lado, la responsabilidad civil extracontractual es la que se da en el marco de un daño que no tiene que ver con un contrato previo firmado por ambas partes entre las cuales ocurrió eso, sino que obedece a otro hecho jurídico. Es así que dentro de la responsabilidad civil extracontractual surgen varias subclasificaciones. En el caso específico de los animales, al ser estos los que cometen el daño y no su dueño o quien tuviera la guarda del mismo al momento de la comisión del daño, la responsabilidad civil extracontractual va a ser por el hecho ajeno, específicamente por el hecho de las cosas inanimadas, como lo son los animales. Esto trae varias implicaciones. Hay que destacar que la responsabilidad para efectivamente ser imputada tiene que demostrarse sus tres elementos, que son el daño, el nexo y la culpa. En el caso de la responsabilidad civil extracontractual por el hecho ajeno de las cosas inanimadas, el régimen aplicable es el régimen de culpa presunta. ¿Esto qué quiere decir? Que si a una persona por la tenencia o por ser dueño de un animal que comete un daño, pues digamos se le quiere imputar la responsabilidad, será esta persona quien tendrá que, digamos, argumentar que tuvo diligencia, cuidado y pericia de tal forma que la culpa pues pueda prescindirse y de esta forma pues no se le logre a imputar la responsabilidad al no lograrse probar cada uno de sus elementos. Esto también depende de la clasificación que la ley le haya dado a los animales, dado que en el ordenamiento jurídico colombiano no todos los animales responden de la misma manera o sus dueños no parten de la responsabilidad bajo las mismas consecuencias y bajo las mismas obligaciones. Es así que dependiendo de esa clasificación es que va a imponerse el tipo de culpa presunta que operen para el caso específicamente, ya que la culpa presunta puede ser culpa presunta subjetiva u objetiva. La subjetiva es aquella en la cual, como mencioné anteriormente, el agente dañoso, el dueño o el tenedor del animal, va a poder alegar que efectivamente tuvo cuidado, diligencia y pericia y que la efectuación del daño responde a otro tipo de factores externos que no sean por su culpa. Por otro lado, el régimen objetivo de la culpa presunta significa que en caso de que el agente dañoso, es decir, a quien se le busca imputar la responsabilidad, alegue exoneración de la culpa, ya sea por supuesto cuidado, diligencia o pericia, no será oído por el ordenamiento jurídico, tal y como dispone el artículo 2354 del Código Civil. En nuestra primera categoría encontraremos a los animales domésticos. Los animales domésticos son aquellos que, como su nombre lo indica, se han acostumbrado a vivir bajo nuestro dominio. Viven con nosotros diariamente como nuestras mascotas, los perros, los gatos, los loritos, etc. En este caso es importante tener el régimen de responsabilidad civil, ya que casi todos tenemos una mascota o a veces nos hemos encargado de cuidar las mascotas de alguien más. Este artículo es muy importante y debemos tenerlo en cuenta siempre. Es el artículo 2353 del Código Civil, el cual nos indica que el dueño o el dependiente, es decir, el que esté encargado en ese momento del animal, deberá responder por todos los daños que éste ocasione en caso de que los cometa, o en caso de que este animal cometa los daños y haya estado suelto o se haya extraviado,
el dueño o la persona que estaba a cargo deberá probar que esta soltura o este extravío no fue su culpa. De lo contrario, también responderá por estos daños. Pero, ¿cómo se responde? Bien, este régimen es de culpa presunta. En este caso, la culpa presunta, él deberá desvirtuarla. A él le corresponde probar que no fue su culpa que este animal causara los daños que ocasionó para librarse de la responsabilidad. De lo contrario, deberá responder al tratarse de un régimen de responsabilidad subjetiva. Los animales fieros son todos aquellos animales que por sus características genético-hereditarias, fisiológicas, comportamentales o etiológicas podrían llegar a suponer la efectuación de un daño a una persona o a otro animal. Para saber si un animal es fiero hay que evaluar las características de ese animal en sí, dado que razas que se consideran históricamente domésticas o salvajes podrían tener animales que llegasen a convertirse en fieros. Es así el ejemplo de una anaconda o de un gato que su comportamiento desvele altos índices de agresividad. El artículo del Código Civil que rige la responsabilidad de los animales fieros es el 2354. De esta forma, este artículo nos dice que todo aquel que tenga un animal fiero, el cual no se reporta ningún tipo de utilidad para la salvaguarda de su predio, se le imputará la responsabilidad. Y en caso de que alegue que hizo todo lo que estuvo en sus manos para que no se consumara el daño, es decir, que pretendiera desvirtuar el elemento de la culpa, no será oído por el ordenamiento jurídico. Lo que se puede extraer de este artículo y concluir es que el grado de responsabilidad dependerá de si reporta o no reporta utilidad el dueño o el guardador sobre el animal fiero. Es así que si el dueño o el guardador reporta utilidad, la culpa presunta será subjetiva. Eso quiere decir que podrá efectivamente desvirtuar el elemento de la culpa alegando su diligencia, su cuidado y su pericia. Por otro lado, el dueño o el guardador que no reportara utilidad sobre el animal tendrá por aplicada la culpa presunta objetiva, es decir, no será oído en caso de que pretenda desvirtuar el elemento culpa. Sin embargo, esto no quiere decir que se le imputará de manera de resultado la responsabilidad sin que éste pueda defenderse, ya que sí podrá hacerlo, pero desvirtuando el nexo de causalidad. Esto mediante la comprobación de que no se configuró el supuesto de hecho de que el daño se dio por una causa extraña o que no hubo, es decir, no hay inexistencia del daño que pues se pretende probar por la víctima. Los animales de especial protección son todos aquellos animales regulados por la Ley 1801 de 2016, que es el Código Nacional de Policía y Convivencia. En su artículo 126 establece que serán animales de especial protección los caninos de manejo especial, que son aquellos que encuadren dentro de las siguientes tres características. La primera de ellas es que sean animales que hayan reportado agresiones contra personas o que hayan matado a otro perro. La segunda característica es que sean animales que hayan sido adiestrados y entrenados para la defensa o para el ataque. Finalmente, la última de las características es que pertenezcan a una de las razas que el Código de Policía en este mismo artículo expone y enlista taxativamente, que son aquellas que les dejaremos en la tabla de más adelante. El artículo 128 establece que para tener un animal de especial protección es necesario contar con un permiso expedido por las autoridades competentes. Para tener este permiso hay que acudir a la alcaldía del municipio y asimismo solicitar el registro en el censo de caninos de manejo especial. Allí se tendrá que aportar el nombre del can, la ubicación e identificación del dueño del can, una caracterización fenotípica del can y el lugar de ubicación en el que va a permanecer generalmente. También es necesario que el dueño contrate con una póliza de responsabilidad civil extracontractual que sirva como fuente monetaria para poder indemnizar
cualquier tipo de daño que sea causado por el animal. Sumado a esto, es necesario aportar el certificado de vacunas expedido debidamente por la Secretaría de Salud del municipio. Hay que destacar que este registro deberá ser actualizado cada año periódicamente. Finalmente, el parágrafo de ese artículo 128 del Código de Policía nos dice que en caso de que el dueño no quiera contratar con la póliza de seguro responsabilidad civil extracontractual, entonces tendrá que hacerse cargo de la totalidad de los daños que pudieran llegar a ser causados por el animal, sumado a las otras consecuencias que la ley dispone. Quizás a este punto te encuentres un poco confundida con las categorías, pero no te preocupes, acá te explicamos. Primero hay que mencionar a los animales salvajes, ya que es importante para saber diferenciar nuestras tres categorías. Un animal salvaje es aquel animal que vive libre del dominio humano, vive en su ecosistema de manera instintiva, natural, como por ejemplo un pez en el océano, un conejo que vive libre en una pradera o un elefante que vive en África, animales libres. Por otro lado, los animales domésticos, ya lo dijimos, son animales que están sometidos al dominio del humano. Es decir, ellos están acostumbrados a convivir con nosotros, como nuestras mascotas, como un perrito, un gatico, un loro. Bien, esto nos haría pensar que los animales fieros son necesariamente salvajes y no domésticos, pero no es así. No debemos guiarnos en si es un animal doméstico o salvaje para determinar si es fiero, ya que no todos los animales salvajes son fieros. Por ejemplo, un pez en el océano muy probablemente no va a representar verdaderamente un peligro como para catalogarlo como un animal fiero. Es decir, no nos habrá acorralado ni atentado contra nuestra vida, cosa contraria a un canino, que puede ser muy probablemente una mascota de nosotros y ser calificado como un animal doméstico. Un canino muy probablemente puede llegar a tener episodios agresivos que lo cataloguen como un animal fiero. Un animal fiero, como ya explicamos, es aquel que tiene episodios violentos de atentar contra otros animales o contra una persona. Y por último, en nuestras categorías tenemos específicamente a los animales de especial protección o de especial manejo. Estos animales son aquellos que son específicamente caninos, que han sido entrenados para el ataque o que han tenido episodios violentos con otros animales o con otras personas, y que la ley 1801 de 2016 específicamente cataloga como tal y ofrece unas medidas de aseguramiento que mencionaremos más adelante que se deben tomar en caso de tratarse de uno de estos animales. Habiendo visto ya teóricamente cómo funciona el régimen de responsabilidad, necesitamos un caso para que lo entendamos mejor. Este caso es una casación penal de la Corte Suprema de Justicia. En este caso veremos los hechos que ocurrieron en la finca La Cabaña, ubicada en la vereda San Rafael, en el municipio de Garzón, en el Huila. Esta finca era propiedad de una señora que se llamaba María Ruth Cediel, quien contaba dentro de su predio con alrededor de una veintena de canes que ya habían presentado episodios de ferocidad, donde pues habían incluso atacado a su misma dueña. Eventualmente, el 15 de junio de 2002, llegó a este predio el señor Henry Calderón junto a su hija Marla Lisset Calderón, quienes habían tenido anteriormente 3 meses arrendado el predio. Ellos iban frecuentemente a este predio y el señor Henry ya había pues frecuentado muchas veces el predio, conocía a los animales y su ferocidad. Este día precisamente el señor Henry llegó al predio y la señora María Ruth Cediel se encontraba limpiando las perreras en las que usualmente dormían los canes. Y esta señora le pidió al señor Henry que por favor llevara consigo los 15 canes para que así ella pudiera terminar de limpiar la perrera y él se pudiera cargar de los animales. Él efectivamente aceptó y llevó consigo los canes y también a su hija, quien contaba para ese entonces con 9 años de edad. Él se dirigió a arreglar unas cercas del terreno que él tenía arrendado. Sin embargo, se le olvidó cerrar una de las puertas, así que envió a su hija Marla a que la cerrara. La niña se condujo hacia el lugar colina abajo con los canes. Su padre, minutos después, se dio cuenta que la niña estaba tardando demasiado, así que se preocupó y emprendió camino
colina abajo y al llegar notó que los perros iban subiendo muy ensangrentados. Finalmente, al pie de la colina, la niña se encontraba completamente muerta por las múltiples heridas que habían causado los canes. Los canes habían mordido brutalmente su cuerpo hasta causarle la muerte. Este caso precisamente es el que estudia la casación. En primera instancia, el juzgado a María Ruth Sedial le había imputado homicidio culposo, ya que ella es la dueña de los canes. Sin embargo, al presentarse en la segunda instancia, el tribunal decidió absolverla. Es por esto que está en casación. La Corte evalúa una doble responsabilidad, ya que acá no solamente estamos hablando de la responsabilidad de María Ruth Sedial al ser la dueña de estos canes, sino también lastimosamente estamos hablando de la guarda que ejercía Henry sobre su hija. Primero, María Ruth Sedial sí tenía una responsabilidad en razón a que ella debía haber tomado las medidas necesarias para saber que si una niña menor de edad estaba dentro de su predio, los animales deberían estar correctamente asegurados. Sin embargo, estas son teorías que hemos desarrollado más adelante. Para ese entonces no se valoró tanto, así que María Ruth Sedial pues eventualmente pasaría como ese cuidado de los canes a Henry, quien verdaderamente era quien debía tomar la decisión si cuidar 15 canes que efectivamente él ya había sido testigo de que eran feroces, mientras tenía a la vez la guarda de su hija menor de edad, o no hacerlo. Es por esto que la Corte no casa la sentencia. Tampoco decide abrir un proceso de responsabilidad penal en contra del padre, ya que sería revictimizante en razón de que ya había sufrido demasiado con la muerte de su hija como para imputarle un homicidio por omisión. Sin embargo, en este caso en específico nos encontramos con dos fuentes de responsabilidad que, vistas desde otro punto, podría haberse evitado casos como estos si preventivamente ambos hubieran pensado en tomar las medidas necesarias. María Ruth Sedial debió haber tomado un bozal, una correa para hacer que sus perros estuvieran asegurados y no haber puesto a su inquilino a llevarse a los perros cuando efectivamente él estaba ejerciendo la guarda de una menor de edad. Sin embargo, Henry, al ser un mayor de edad, también debía haber sido consciente, diligente, haber tenido pericia y cuidado de, si él está guardando a una menor de 9 años, no llevar consigo una veintena de perros que podrían causarle la muerte, como efectivamente ocurrió a su hija, quien es aún una menor. Es por esto que actualmente hemos desarrollado con el Código Nacional de Policía medidas de aseguramiento que permiten que estos casos no sigan ocurriendo. Algunas de las normas que debes tener en cuenta son el artículo 117 de la Ley 1801 de 2016, la cual es más conocida como el Código Nacional de Policía. Este artículo nos dice precisamente que debemos llevar a nuestros caninos con correa, y más si son de especial protección, usando un bozal. El artículo 124 nos recuerda si contrariamos esas normas podemos incurrir en algunas multas. Es decir, si dejamos deambular nuestro animal libremente sin ningún tipo de correa o bozal en espacios públicos donde puedan causar daños, o lo transportamos en un transporte público o en espacios concurrentes masivamente, podríamos estar incurriendo en una multa general tipo 2, la cual equivale a 8 salarios diarios legales mensuales vigentes. Y por otra parte, también podríamos recaer en tolerar que este animal quiera ser agresivo con otro animal o con una persona, o erróneamente queremos que este animal sea entrenado para peleas caninas o para atacar. No, esto también es multado por una multa general tipo 4, la cual equivale a 32 salarios mínimos diarios legales vigentes. Y por último, recuerden que el artículo 125 nos indica que están totalmente prohibidas las peleas de ejemplares caninos en todo el territorio nacional, así que ténganlo en cuenta. Continuando con las multas que establece el Código Nacional de Policía,
es necesario recurrir al artículo 132 del mismo, ya que allí se establece una serie de conductas típicas en las cuales podría llegar a incurrir un dueño de un can de manejo especial. Es así que el primer grupo de estas lo hará responsable de tener que pagar una multa tipo 2, tasada en 8 salarios mínimos diarios legales vigentes. Esos comportamientos son trasladar sin la presencia de bozal y de correa a el can en una zona pública o en el transporte pública, así como dejarlo deambular solo por estas zonas públicas o de transporte público. También dejarlo bajo el cuidado de niños o de personas con discapacidades físicas o sensoriales y cuidar a este canino de manejo especial bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Por último, el artículo 132 establece una multa tipo 4 para todo aquel que, digamos, se niegue a pagar la póliza de responsabilidad civil extracontractual. Finalmente, en el segundo parágrafo del mismo artículo se establece una multa tipo 3 tasada en 16 salarios mínimos diarios legales vigentes para quien tenga un can de especial protección que infiera un daño a otro animal. Por último, en el parágrafo número 3 se establece que se le hará responsable de una multa tipo 4 el dueño de un can de manejo especial que cuyo can llegue a inferir un daño a otra persona, con so pena de que en caso de reincidir se le llegase a quitar el can definitivamente. Finalmente, es necesario recordar que ser dueño de un animal o simplemente tener una mascota es algo que implica un alto grado de responsabilidad y que los comportamientos del animal no simplemente tienen afectaciones o repercusiones dentro del seno de la familia y del hogar, sino que también podría llegar a tener plenos efectos jurídicos. Es así que tenga cuidado con lo que hace su animal, ya que de lo contrario usted podría haberse implicado en un proceso de responsabilidad civil.